Si estás solo, baja el volumen y apaga la luz. Deja que el cuarto se quede con el sonido de tu respiración y, si puedes, pon atención a la noche que te rodea. La luna a veces no sale, y en esos huecos se quedan cosas que preferiríamos no mirar. Si te quedas hasta el final, suscríbete, activa la campanita y regresa cuando quieras escuchar historias que no cuentan en voz alta. Dale like si esto te llega al estómago. Comparte si conoces un pueblo que guarde secretos parecidos. Ahora sí, quédate. Te voy a contar 2 cosas que viví y que aún, de vez en cuando, me devuelven los pasos por la espalda. Me llamo Ricardo, soy de El Zarzal, un pueblo que quedó atravesado por una carretera de tierra y por rumores. Trabajé de electricista por años, subía a los techos, revisaba transformadores, reparaba lo que la tormenta rompía. Antes de irme a la ciudad, en el pueblo las mujeres barrían temprano, los hombres se sentaban en la puerta y los niños corrían hasta que anochecía. Todo eso cambió en noches sin luna, cuando las sombras se juntaron y empezaron a dejar plumas en los lugares más impensados. La primera vez que oí hablar de las brujas fue en la tiendita de Doña Juana. Recuerdo la madera gastada del mostrador, el trapo húmedo con que ella secaba las manos y el olor a café que parecía hacerle compañía. Era una señora bajita, con las manos llenas de venas y una sonrisa que se volvía rara cuando hablabas de la noche. «No salgas en luna negra», me dijo sin mirarme. «No es broma, Ricky. Se meten por las ventanas que no cierran bien». Yo era joven entonces y pensé que exageraba. Después vinieron los otros a decir lo mismo. Los que velaban el panteón, la dueña del hotel que tenía la casa con flores en el portal, los niños que traían plumas en el pelo como si fueran premios. Fue un murmullo que fue creciendo hasta hacerse ruido. Empezó con tonterías, un gallo aturdido, puertas que quedaban entreabiertas aún sin viento, rasguños en el techo como si algo hubiese caminado por la teja. La gente empezó a pegar trapos en las rendijas y a clavar palos en las ventanas. Una noche volví a la casa de mis padres después de trabajar. La casa olía a tierra húmeda y a cocina apagada. Al acostarme, escuché el viento, sí, pero también un golpe sordo en el techo, como si algo se sentara allí. Me tapé la cara, no fui capaz de mirar por la ventana. A la mañana siguiente, al salir, había un rastro de plumas negras en el desagüe del patio. Plumas pequeñas, brillantes como si las hubieran barnizado. No había ave cerca. Lo que nos hizo creer fue algo concreto. Don Pedro, el velador del panteón, apareció en la plaza como si se le hubiera olvidado la vergüenza. Tenía las manos temblando y los ojos muy abiertos. «Se metió en la tumba de la niña», dijo con voz rota. La tía de la niña, doña Marta, vino después, hecha un nudo. Habían ido a llevar flores y vieron la tierra removida, una laja corrida. No había cuerpo, solo unas cosas allí, como tela vieja y un montón de plumas. La policía de la cabecera vino, hicieron preguntas. Los forenses dijeron que la sepultura había sido violada, pero nunca encontraron al animal ni a la persona que lo hizo. La gente empezó a cerrar las puertas con candado por la noche. Una madrugada me llamaron para arreglar un cortocircuito en la casona que ahora estaban usando como posada. El dueño había dicho que los focos se apagaban y encendían solos. Subí con la linterna y el cable en la mano, y mientras subía por la escalera de mano, escuché un murmullo como de telas. Me asomé al corredor, todo en silencio, las macetas con geranios alineadas, las sábanas tendidas en un patio interior. La linterna iluminó algo en el suelo del patio.
Una pluma, una sola, grande y negra. Me agaché y la tomé. Estaba fría, como si la hubieran dejado ahí hace poco. Pensé en devolverla a la dueña, en decirle a doña Juana que yo la había encontrado, pero justo entonces alguien cerró la puerta del cuarto de huéspedes de un solo golpe. La voz de la dueña, Esperanza, llegó desde la cocina. «No traigas la pluma dentro, Ricardo, déjala ahí». Tenía una voz que no casaba con su rostro amable. Algo en la forma de pronunciar las letras la hacía sonar antigua. Fijé en ella y vi que sus ojos, por un momento, se perdieron hacia el techo. «¿Escuchaste algo?», pregunté. «Solo el viento», respondió, como si no quisiera discutir aquello que la asustaba. Cuando terminé la revisión del tablero, me senté a tomar un café con ella. Me contó que en las noches sin luna la gente dejaba flores en el zócalo y que, a la madrugada, muchas veces esas flores aparecían marchitas, como si alguien las hubiese pisado con cuidado. Los niños dijeron que las brujas tenían caras bonitas de día. «Como doña Esperanza», murmuró uno. Y la maestra lo regañó con una mirada que quería callar algo más profundo. Esa mezcla de humanidad y amenaza era lo que peor nos pegaba. Las señoras que vendían rosas por la tarde y que cuando bajabas la vista a la noche no estaban del todo humanas. El primer encuentro que tuve lo recuerdo con la exactitud de quien ha revisitado la escena en sueños. Era una noche sin luna y la faena me había dejado hasta tarde en la subestación. Volvía por la calle principal. Las farolas estaban apagadas, un perro aulló. En la casona del hotel una sombra pasó por una ventana. Me sentí observado. Aceleré el paso. Al cruzar la plaza vi a doña Juana sentada a la puerta de la tiendita, como siempre. Pero esa noche su figura parecía más esquelética, y su cabeza se inclinaba hacia atrás en un movimiento que no era totalmente humano. No supe si lo que vi fue real, porque al segundo siguiente volvió a ser la mujer entradora que todos conocíamos. Respiré hondo y seguí camino. Llegué a la casa cuando un ruido seco me hizo saltar. Algo dejó caer plumas contra el tejado. Eran muchas, como una lluvia negra que se esparció sobre mi patio. El aire olía a humedad y a cera vieja. Me quedé inmóvil. Un rasguño superficial apareció en la madera del aleros. Caminé hacia la cocina para tomar algo de agua y en la encimera había una pequeña corona de flores marchitas. No la había dejado ahí. Las flores tenían un polvo oscuro. Al acercarme pude distinguir minúsculas plumas incrustadas entre los pétalos. Las tomé con el cuidado de quien toma algo que puede ser prueba o trampa. En el rincón, contra la puerta, vi unas marcas en el suelo, huellas pequeñas que no parecían humanas. Al día siguiente, la señora del hotel me encontró con la flor en la mano. No se sorprendió. «Mejor tírala lejos», me dijo, sin levantar la vista del barreño donde lavaba la loza. «¿Por qué haría eso alguien?», pregunté. «Porque no es para que la tengas», contestó, y sus ojos se clavaron en los míos por un instante que duró demasiado. Fue la primera vez que me pareció ver en ella algo distinto, no solo la amabilidad de siempre, sino un filo. Aquella tarde, algunos vecinos me contaron que semanas antes una mujer había abierto la puerta de la iglesia a la madrugada para dejar coronas y que al día siguiente las coronas estaban arrugadas, como si alguien hubiera pasado las manos por encima y las hubiera recogido con cuidado. Un niño dijo que vio a la mujer en la torre con las manos manchadas de tierra. La noche del segundo encuentro ocurrió cuando estaba por bajar la escalera que lleva al taller del zapatero. Un ruido como de papel al ser arrugado me hizo detener. Alguien respiraba en la calle, pero no era un ritmo de humano.
De pronto, las tejas chirriaron arriba, arriba, como si algo grande se revolcara. Vi sombras en el cielo y una figura pequeña descendió sin hacer ruido. Tenía la silueta de mujer, pero al abrir los brazos dejó escapar plumas como una cortina. No era un vuelo elegante, era una caída silenciosa que la depositó sobre el tejado como algo que se reclinara para dormir. Yo pensé en correr y me quedé. Ella se levantó y me miró de frente. No tenía pupilas, solo un negro profundo donde deberían estar los ojos. Me supo mirar y conocí un frío que no se quita. No me habló, no hizo falta. Se acercó hasta la ventana y posó las manos en los vidrios empañados. Los dedos eran finos, casi translúcidos, y dejaron un rastro húmedo en forma de huella. Tras la huella, la madera del marco parecía relucir. Cuando la luz de la linterna tocó su rostro, por un segundo la vi joven, con una piel que olía a flores y a tierra fresca. Al siguiente parpadeo ya era la señora de la plaza, con su delantal y su mirada de siempre. Me di la vuelta y corrí, no miré atrás. El pueblo despertó con mis pasos en la madrugada. Al día siguiente, la dueña del hotel me ofreció un café sin hacer preguntas. En la plaza, alguien murmuró que otra persona había visto algo similar. Un cuerpo humano que se despojaba de algo en la punta del cerro, una tela que caía como si fuera una piel antigua. Nadie quiso decirlo en voz alta. A veces me pregunto si lo que vimos fueron dos cosas distintas o la misma que cambió la cara según la quería mostrar. Algunos ancianos dicen que las brujas usan rostros conocidos para entrar a las casas. Otros sostienen que son antiguas como el pueblo y que sufren. Por eso toman cosas vivas para completar olvidos. No lo sé. Lo que sí sé es que dejaron pruebas. Plumas en el centro de la iglesia, una pequeña corona en la mesa del taller, rasguños ligeros en la madera de la puerta. Cada uno de esos detalles se volvió ley. No salgas en noches sin luna, no dejes la ventana abierta, no aceptes coronas al amanecer. Después de esos hechos, la gente empezó a irse. Las casas que alguna vez fueron casa se convirtieron en recuerdos, y las calles en desiertos. La escuela cerró por meses. Los que se quedaron empezaron a mirar al techo en cada repasada. Yo volví a la ciudad con el impulso de no mirar atrás, pero algo se quedó allá. Pasos que me siguen en sueños, el crujir de plumas en el zaguán, la sensación de que si me quedo mucho tiempo en silencio, alguien de afuera me está midiendo. Aún hoy, cuando paso por un zócalo vacío o por una ventana cerrada mal, me pregunto si la bruja vendrá solo a mirar, si solo robó algo para completar su propia soledad. Recuerdo las manos de doña Juana temblando al contarme que a veces la bruja le devuelve lo que tomó. Una gallina viva que aparece en el corral con las plumas en orden, como si nada hubiera pasado. Pero también recuerdo el caso de la niña sin pestañas, la pluma en el bolsillo de Julito, la corona en la encimera. No son cuentos fáciles de ignorar. Antes de contarte la segunda historia completa, si te interesa el rumor de que en ciertos pueblos las señoras que venden flores por la tarde pueden ser otra cosa por la noche, escucha esto. No mires hacia el cielo si la noche está negra. No confundas la cara amable con la humana. Y si alguna vez encuentras una pluma negra en la puerta de tu casa, tírala lejos o entiérrala en la tierra. No la guardes como trofeo. La segunda historia que quiero contarte habla de una familia que no pudo dejar el pueblo. Habla de un niño que, sin saberlo, dio de comer a algo que no debía, y de cómo un ritual hecho sin querer encendió algo que debía mantenerse dormido. Quiero que entiendas que en el zarzal no todo lo que se nombra como bruja tiene la misma voz. Hay hambre, hay venganza y hay memoria.
Les diré cómo empezó, con una ofrenda equivocada, una noche de feria y una canción que no debía cantarse. La familia que quedó se llamaba Herrera. Vivían en la casa al final del camino que subía al cerro, justo donde el polvo se volvía barro con las lluvias y las luciérnagas se empezaban a ver antes de la puesta. Martín Herrera era carpintero, hacía mesas y arreglos para los aparejos del campo. Teresa, su mujer, vendía flores en la feria los domingos y por las tardes ayudaba a los vecinos a bordar ramos para funerales o bodas. Tenían un hijo de 9 años, Tomás, que tenía las rodillas siempre sucias y una risa que hacía eco en las paredes de la cocina. No se fueron cuando los otros se marcharon. Dijeron que la casa los esperaba, que la tierra no perdona el abandono, y se quedaron con la terquedad de los que han enterrado abuelos bajo el mismo alero. La noche de la feria fue caliente. Había puestos de dulce de zapallo, palomitas que olían a manteca, faroles de papel y el pregón de la orquesta que tocaba cumbias mezcladas con viejas consignas. Las plazas se llenan en esos días de voces que olvidan. Teresa llevaba una canasta de flores en la mano y una canción pegada a la garganta, una tonada que le había enseñado su madre para atraer clientes. Flores de la tarde, flores del querer, una estrofa simple repetida hasta que la voz se vuelve harina. Cuando el pueblo cambió, la feria parecía un intento de retener la vida. Martín cerró la puerta muy temprano y se quedó barrigando madera en el taller, mientras Tomás, libre como siempre, se mezclaba entre los juegos. Lo que nadie supo al principio fue que Tomás encontró algo en la orilla del río. No era una cosa grande, una pluma negra, brillante como lija de noche. La tomó porque le gustó su contorno y porque la pluma cabía entre los dedos como un secreto. La guardó en el bolsillo trasero del pantalón y siguió saltando charcos. Cuando volvió a casa, Teresa le dio una torta recién hecha y le pidió que trajera agua de la pila. Tomás puso la torta sobre la mesada y sin pensar dejó la pluma junto al plato, como si la hubiera usado para adornar. Esa misma noche, mientras la orquesta seguía y la luna se escondía detrás de nubes, alguien o algo pasó por la vereda. No recordaron haber oído pasos, recordaron haber sentido una ansiedad que subía desde la tierra, como si el polvo respirara. La casa olió a tierra removida. La gallina se calmó en su percha. Tomás, que se había quedado dormido con la camiseta manchada de harina, se despertó sin pestañear muchas veces. Juró más tarde que sintió dedos fríos tocarle la nuca. Al amanecer, la torta estaba mordida por un bocado que no era del gato. La corteza estaba intacta, pero había una porción limpia, prolija, como si alguien hubiera tomado lo necesario y nada más. La pluma seguía en la mesa. Al principio no lo asociaron. Fueron pequeñas cosas. Un olor a flores marchitas en la almohada de Teresa, una telaraña de plumas pegadas al zaguán por donde nadie entraba, el rumor de una canción que Tomás tarareaba y que no coincidía con ninguna melodía conocida. La voz del niño cambiaba a ratos, se le quebraba y a la vez sonaba demasiado antigua. Cuando le preguntaron qué tarareaba, dijo que era una nana que le había cantado la feria, una estrofa que pedía pan y pan para las manos que trabajan, y terminaba con una sílaba que nadie entendía. Martín frunció el ceño, Teresa apretó la boca, pero nadie pensó en brujas. Pensaron en cansancio, en sueños febriles de verano. Los días que vinieron trajeron cosas que se acercaban y que nadie en el pueblo quería nombrar. Las gallinas ponían huevos con una mancha negra en el centro. Los perros se quedaban quietos mirando hacia la loma como si esperaran a un amigo. En la pared del cuarto de Tomás apareció la sombra de una corona, no pintada ni tallada, sino como aplastada en el yeso, con huellas de pluma en los bordes.
Los vecinos empezaron a pasar por la puerta de los Herrera con silencio medido, y algunos, los pocos que no habían partido, dejaron 2 o 3 monedas en la vereda y huyeron sin mirar a los ojos. Una tarde, la tía Begoña vino porque Teresa la llamó. La tía Begoña era una mujer que había vivido siempre con un velo en la cabeza y con manos que olían a romero. Había curado muelas, enderezado vértebras torcidas y leído nombres en las brasas. «No soy santa», decía, «solo sé escuchar lo que la casa no dice». Entró y se quedó mirando el cuarto de Tomás. No dijo nada al principio. Se acercó a la cama del niño y tomó la pluma que había debajo de la almohada. La sostuvo contra la luz y la pluma dejó caer un polvillo, negro y fino, que olía a ceniza de vela. La tía la guardó en un pañuelo blanco y cerró los ojos. «Hay hambre en algo», dijo. «No es hambre de comer, es más antigua. Es hambre de voces, de memoria». Teresa lloró un poco y miró a Martín, que apoyó la frente en la mesa como quien no sabe hablar con una amenaza que respira en su casa. Llamaron al cura de la iglesia. El cura vino una mañana gris con una Biblia gastada y se quedó de pie en la puerta, con la sotana que le quedaba ancha. Recorrió la casa con una cruz en la mano y rezó en voz alta. Dicen que la casa suspiró un suspiro cuando él pronunció el nombre de Dios, que la puerta tembló y que una pluma cayó del zaguán y se hundió en el barro. Al salir, el cura hizo una señal con la mano y recomendó que no se dejaran objetos extraños en la cama de un niño. A veces las almas se entretienen en cosas pequeñas, murmuró. La cosa con Tomás fue lentamente perceptible y a la vez brutal. Por las noches su voz se iba por un rato. No era mudez, era como si otra cosa se asomara y quisiera hablar por él. Contaba, sin mover los labios, historias en una lengua que no era la nuestra, palabras que saboreaban la lluvia y la madera y que dejaban un gusto viejo en la boca de quien escuchaba. Al amanecer, Tomás volvía a ser el mismo, buscaba su pelota, discutía por trozos de pan, rompía promesas y pedía perdón con la misma facilidad que antes. Pero hubo días en que su mirada se descolgaba, los ojos se le quedaban como pozos limpios y su piel olía a pétalos húmedos. La gente comenzó a decir que la bruja prefería las ofrendas mal puestas. «Si dejas algo para distraerla, ella lo toma», explicaba el viejo Pascual en la cantina. «Si la ofrenda tiene cariño, vuelve sin daño. Pero si la ofrenda llega sin nombre, sin plegaria, ella se la come y pide más». Las palabras de Pascual no eran consuelo, sino advertencia. Las cosas que se le daban a la noche pedían siempre un nombre al hacerlo. Una gallina devuelta por la bruja aparecía con el pico pintado de tinta roja, marca de que el animal había sido nombrado y por eso volvió a la vida. Teresa intentó entonces nombrar. Cada noche, antes de acostarse, ponía una cucharada del guiso de la cena en un cuenco y con voz temblorosa decía: «Para ti, hambre que caminas, para ti, sombra que nombra, toma si hace falta, pero déjame, hijo». Lo ofrecía mirando la puerta y soplándolo como si soplara sobre una vela. Durante algunos días las cosas parecieron calmarse. Las plumas aparecían fuera de la casa, la corona que se marcó en la pared perdió su brillo. Pero el alivio fue breve. Una vez, Teresa olvidó nombrar por el cansancio de una jornada larga en la feria. Esa noche, el perro del vecino apareció en el patio con la lengua helada y sin memoria de los caminos. Martín, encolerizado, fue a la iglesia siguiente y preguntó por oraciones más fuertes, por amuletos o por rezos que echaran la cosa fuera. El cura, con la mirada cansada, dijo que había rezos y costumbres, pero que el mal que a veces viene no siempre obedece al rezo correcto. A veces, dijo, lo que trae la noche es memoria.
y la memoria no se quita con agua bendita, se salda con relatos, con nombrar lo que se perdió. Fue entonces que Tomás empezó a soñar con una mujer en la punta del cerro. En los sueños, la mujer lo esperaba con las manos llenas de tierra y flores marchitas. Le ofrecía una corona diminuta que él tomaba y luego dejaba en su regazo. La corona, creía el niño, tenía hojas hechas de pluma negra. Ella me dijo que estaba sola, contó una mañana con la voz aún pegada al sueño, que no encontraba su nombre porque la gente ya no la cantaba. Tomás dijo esto como quien trae una noticia del mercado, sin peso y sin alarma, solo mencionando el hecho. Martín y Teresa se miraron de nuevo, y por primera vez en semanas la garganta de Martín se apretó. Los Herrera intentaron negociar. Dejaron un plato de frijoles en el cerro con una rama de romero encima. Bordaron la ropa de Tomás con un hilo rojo para marcarlo. Vendaron la pluma en un pañuelo y la ataron a la pata de la mesa. Nadie decía la palabra trato, y sin embargo el pueblo entero empujaba con silencios su propia forma de pacto. Tía Begoña enseñó a Teresa una canción de su madre, una que decía los nombres de cada hermano del río. Si la cantás y nombrás a quienes vivieron aquí, dijo, la cosa entenderá que pertenece a una red y no a un niño suelto. Teresa cantó la canción todas las noches, sin descanso, como quien trabaja en una cosecha. Una oración en forma de estrofa. Pero una noche de feria, cuando los fuegos artificiales explotaban y se escuchaba una canción ajena a cualquier oficio, Tomás tomó la pluma de su bolsillo y salió a la puerta. Había una alegría extraña en su paso, como si anduviera con un secreto hecho de campanillas. No fue a la cocina ni al cerro, fue al aljibe donde guardaban el agua para las primeras sequías. Allí dejó la torta de la cena y con la inocencia de su edad sopló sobre la pluma como quien enciende una vela. Canturreó algo que ninguna de las canciones que Teresa había aprendido pedía, una estrofa que mezclaba el refrán de la feria con una palabra que truncaba en la lengua. No pensé que fuera algo, diría Teresa después, agotada y rozando la vergüenza. Pensé que era un juego. El juego encendió la cosa. No hubo estruendo. Las luces parpadearon y un viento pequeño, el que nunca llega antes de la lluvia, pasó por el pueblo. El aljibe quedó vacío en un instante, y en el lugar donde estuvo la torta apareció una corona hecha con bocados de pan, con plumas clavadas como si fueran agujas. La corona brilló a la luz de la farola un segundo, y luego perdió color como si se hundiera en la sombra de todo lo que no es dicho. Desde entonces, la casa de los Herrera fue una casa con dos respiraciones, la de sus habitantes y la de algo que había vuelto a recordar cómo nombrarse. Tomás ya no rompía promesas con la misma tranquilidad. A veces se miraba en el espejo y se alejaba como si no supiera quién era. Teresa tejía y deshacía flores en el taller de la plaza, y a veces entre las telas hallaba plumas como si alguna costurera desconocida las hubiera dejado caer. Martín, por su parte, clavaba clavos con más fuerza que antes, como si quisiera sujetar con hierro lo que la noche quería mover. Las visitas al curandero aumentaron. Algunos traían imágenes, otros panes negros. Todos buscaban un gesto que sellara la casa, una señal que desvinculara a la familia del cerro. Pero no había receta única. Unas ofrendas pedían nombres, otras acordes. Unos recomendaron que no se cantara más en voz alta la canción de la feria. Otros que se repitiera hasta que la canción perdiera su sentido.
De tanto probar, la gente empezó a dividirse entre los que defendían la prudencia y los que creían que el quedarse era un pecado de cobardía o de orgullo. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las tejas y el pueblo parecía replegarse en un susurro, Tomás soñó otra vez con la mujer del cerro. Esta vez, la mujer no ofrecía corona ni plumas, puso la mano en el hombro del niño y le señaló el valle. No habló. El niño regresó al día siguiente con barro en las rodillas y una mirada que nadie pudo leer. Cuando Teresa le preguntó dónde había estado, Tomás dijo: «La señora dice que olvidó su nombre entre los techos y quiere que se lo cantemos». La frase fue como una tijera. Abrió algo que nadie supo cerrar. Teresa, desesperada, decidió que no bastaba con nombrar. Había que recordar con más exactitud. Fue a casa de la vieja Dolores, la mujer que aún tejía los nombres familiares en servilletas. Dolores le contó una historia antigua. Cuando el pueblo tenía menos gente, dijo, se solía hacer una rueda en la noche de feria. Cada quien llevaba el nombre de un difunto y lo nombraba en voz alta. Si la memoria era compartida, las cosas que vagaban encontraban su lugar y aprendían a pedir. Pero cuando la memoria se rompe, lo que queda corre y busca lo que le falta. Teresa volvió a su casa llevando de la mano esa idea como quien trae un remedio. Decidieron entonces convocar una rueda. No fue fácil persuadir a la gente, que tenía miedo de acercarse a la casa de los Herrera, pero la necesidad de poner palabras a lo que estaba pasando fue más fuerte que el temor por algunas voces. Se sentaron en círculo en la sala. La tía Begoña, el viejo Pascual, la curandera Dolores, el cura con la Biblia abierta y algunos vecinos que habían cruzado el camino a pesar de la advertencia. Tomás, en medio, sostuvo la pluma en la mano como si fuera un cetro pequeño. Teresa empezó a cantar con la voz rota, y uno por uno, como si fuera un rezo colectivo, fueron nombrando. Nombraron a los muertos que habían pertenecido al pueblo. Nombraron a los que se habían ido y a los que habían quedado. Nombraron al perro del alféizar y al viento que soplaba desde el monte. Cuando llegaron al nombre que nadie recordaba, cuando intentaron decir el nombre que la mujer buscaba, hubo un silencio que olía a trueno. La pluma en la mano de Tomás se calentó como si alguien hubiera soplado sobre ella. Alguien en la rueda sintió un escalofrío. Otros cerraron los ojos para no ver lo que venía. No pasó nada espectacular, no hubo gritos, solo una sensación de clausura, como si un libro se cerrara con la huella de una mano. La pluma se dio por vencida y perdió su brillo. Tomás dejó de soñar durante un tiempo. La corona en la pared se atenuó y los perros dejaron de quedarse mirando la loma. Algunos dijeron que la rueda había servido, otros que la cosa solo había cambiado de hambre. En el pueblo hubo un alivio que se parecía a una calma provisional. Pero las cosas que vienen hasta una casa no siempre se contentan con una sola tregua. En las noches de luna nueva, cuando el mercado del pueblo cerraba y las voces se iban, se oía, a lo lejos, una canción con notas que venían de muy arriba, de donde la loma se quiebra. No era la canción de feria ni la nana que Teresa aprendió. Era una melodía antigua, con intervalos que lastiman el oído por su exactitud. Quien la escuchaba sentía el pecho como si le hubieran apretado un puño, una mezcla de añoranza y advertencia. Martín, una madrugada, despertó y vio a la mujer en el tejado de la casa.
No bajó corriendo ni gritó, se quedó en la puerta con el martillo en la mano, como quien recibe una visita esperada. La mujer no tenía pupilas, igual que la que el narrador había visto en la otra historia. Pero cuando Martín la miró a los ojos, vio por un segundo un reflejo de la serrería donde trabajaba, de la cara de su hijo y del olor del pan que Teresa preparaba los domingos. La mujer alzó la mano y dejó caer una pluma sobre la madera del suelo. Martín la tomó y la guardó en el bolsillo como si fuera la prueba de que algo se retomaba. La pluma, sin embargo, no era la misma. Traía consigo un rumor nuevo. No venía sola, venía con memoria. Venía para reclamar lo que alguna vez le fue prometido, y para recordar que el pueblo, aunque intentase nombrar, nunca fue dueño de todo lo que allí habitaba. Los Herrera comprendieron entonces que vivir en la casa, en la tierra donde la memoria y el hambre se enredaban, era aceptar que algunos visitantes vuelven y que su regreso no siempre pide destrucción. A veces pide compañía, a veces paga con favores y a veces deja un hueco que no se llena. No dejaron la casa, pero aprendieron a no mirar al cielo en noches sin luna. Aprendieron a nombrar antes de ofrecer, aprendieron a preguntar en voz alta si el regalo que dejaban era para un hombre o para una noche. Y aprendieron también que las ofrendas hechas por descuido pueden encender más de lo que apagan. El pueblo siguió su marcha hacia el abandono y la agonía de quienes se quedan. Algunos contaban la historia de los Herrera como advertencia, otros como consuelo. En todas las versiones había una certeza, que en el Zarzal las cosas antiguas no duermen del todo, y que a veces se despiertan porque alguien, sin querer, les deja un pedazo de comida en la mesa. Aquella feria quedó en la memoria como la noche en que un juego de niño encendió una canción que no debía sonar. Y a pesar de todo, cada tanto se veía a Tomás correr por la plaza con una pluma en la mano, pero ya no la guardaba en silencio, la mostraba, la dejaba caer a propósito, y con voz alta decía el nombre que le enseñaron a decir. Los mayores lo miraban y sentían que algo, en lo hondo, se había cerrado y abierto a la vez. El pueblo aprendió, por las malas, a no confiar en las caras conocidas cuando anuncian la noche. Y la bruja, si es que eso era ella, siguió siendo una forma que cambiaba según la forma de quien la miraba. Una vecina con delantal, una mujer joven con piel de lluvia, o una sombra que pasa por el techo. Nadie volvió a afirmar que todo terminó. Solo dijeron que la casa de los Herrera quedó marcada por una historia que no pedía héroes, sino cuidados. La historia de la ofrenda equivocada se extendió, como todos los cuentos que quieren prevenir, y con ella llegaron otros relatos. De una mujer que devolvía palabras robadas, de un viejo que recitó su nombre y se olvidó al instante de su oficio, de una niña a la que le crecieron las pestañas al revés. Cada relato era una veta en la memoria del pueblo, y quien los escuchaba debía elegir si seguir la vía del miedo o la del entendimiento. En el Zarzal las dos siempre iban juntas, como los hilos de una trenza. No diré que la casa quedó en paz, diré que aprendieron a vivir con la presencia que los vigilaba, y que a veces, cuando la noche se abre como una boca, escucho una canción que viene de la loma y me recuerdo de las advertencias. No mires hacia el cielo si la noche está negra, no confundas la cara amable con la humana. Si encuentras una pluma negra, tírala lejos o entiérrala en la tierra. Y sobre todo, nombra lo que das, nombra a quien quieras que vuelva. Porque en el Zarzal las palabras son llaves y las canciones puertas que se abren con el cuidado o con la negligencia.
Después de la historia de los Herrera, corría el rumor de que, en otra casa, una mujer devolvió lo que le había sido tomado con una sonrisa y una bolsa de trigo. En otra, los niños empezaron a aprender canciones viejas en las tardes, como quien enseña a no olvidar. Y hubo quienes, al pasar por la loma, todavía juraban haber visto una figura con plumas que se inclinaba y recogía, con manos delicadas, aquello que el pueblo olvidaba arrojar con nombre. No sé si era pena o costumbre. Solo sé que el Zarzal siguió siendo un sitio donde las noches guardan memoria y donde las ofrendas, aunque pequeñas, pueden despertar a lo que no quiso ser molestado. Si quieres que siga con la siguiente historia, la que habla de la niña sin pestañas y de la pluma en el bolsillo de Julito, te diré cómo una mañana de mercado cambió la vida de una familia entera. Porque hay relatos que solo se entienden por acumulación, y en el Zarzal las historias se sostienen unas a otras como las vigas de una casa que aún resiste.